Bueno, buenas noches, gracias por venir. El tema de hoy es completos en Cristo, la verdadera libertad y vida nueva. Vivimos en un mundo lleno de filosofías que parecen atractivas, pero que en realidad nos alejan de Dios. Nos prometen paz interior, poder personal, prosperidad o éxito. El problema es que todas esas promesas son superficiales, no abordan la necesidad más profunda del corazón humano, que es estar reconciliados siempre con el Señor. En Gálatas 5:7 encontramos: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? El apóstol Pablo escribió a los colosenses porque ellos estaban rodeados de enseñanzas engañosas. Había quienes mezclaban tradiciones judías con filosofías griegas y prácticas religiosas que parecían espirituales, pero que desviaban a la gente de Cristo. También encontramos en Gálatas eso. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso Pablo les recuerda una verdad que también necesitamos hoy. Cristo es suficiente y en Él ya lo tenemos todo. Porque estamos hablando, y que está hablando aquí Pablo, cuando se dirige a los colosenses o a los gálatas, él está explicando claramente de que no se puede mezclar las cosas. O sea que porque tú crees en Cristo, tú no puedes simplemente traer otra religión y combinar una cosa con la otra y pensar que eso va a funcionar bien. Lo que nos está diciendo es que si nosotros combinamos nuestra fe con cualquier otra fe, estamos inmediatamente invalidando nuestra fe. Porque quiere decir que no estamos en Cristo realmente. Podemos conocer a Cristo, podemos entender de Cristo, podemos saber de la Biblia, pero no estamos en Cristo. En Colosenses 2, 8, 13 dice, Pablo nos habla de tres realidades espirituales. La primera es el peligro de dejarnos engañar por enseñanzas humanas. La segunda, la plenitud que tenemos en Cristo. Y la tercera, la nueva vida que Él nos da al perdonarnos y resucitarnos con Él. Hoy vamos a meditar en estas verdades. En la primera parte vamos a hablar del peligro de vivir engañados y la plenitud en Cristo. El engaño de las filosofías y tradiciones humanas. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. El peligro de los colosenses era el mismo que enfrentamos nosotros, poner nuestra fe en cosas creadas por hombres. Algunos creían que debían seguir tradiciones religiosas estrictas y filosofías humanas. El camino corto, como se dice, ¿verdad? Hoy también se nos presentan filosofías modernas. Cree en ti mismo, la verdad está en tu interior, sigue tu corazón y serás feliz. Y el tema de la metafísica, muchas cosas adicionales que nosotros podemos decir, pero si funciona quiere decir que es bueno. Si es espiritual y funciona quiere decir que es bueno. No necesariamente, porque si es espiritual y funciona, podría ser espiritual demoníaco también. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando tú firmas un pacto con el demonio es como firmar un contrato de tarjeta de crédito, unas letras bien chiquititas, que no las vas a leer, pero que están ahí puestas. Y una vez que tú firmaste eso, va a haber castigo. Entonces, ¿cómo sales de ese problema? ¿Cómo sales de ese pecado? De haber hecho pacto con el demonio, de haber hecho cosas que de alguna forma son brujería. ¿Cómo sales de eso? Entregándote al Señor, arrepintiéndote, y Él nos puede limpiar. Y si está en su misericordia, inclusive evitar las consecuencias de ese pecado. Esas ideas suenan bonitas, pero nos apartan de Cristo porque nos hacen depender de nosotros mismos y en este mundo. Porque sí, toda idea que es satánica, toda idea que no es de Dios, que es brujería, no se va a presentar como algo malo, se va a presentar como algo bueno, como algo considerable, como algo a tomar en cuenta, como algo que funciona. Pero a la larga siempre trae una consecuencia que es negativa para nosotros. Entonces, al principio se va a presentar como algo bueno o conveniente, que a nosotros nos conviene hacer. Entonces, es el reconocimiento humano, esa sensación que nada es suficiente. Nos sentimos vacíos al final. En Colosenses 3, 1-3 encontramos: sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Quiere decir que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, la consecuencia inmediata es morir a la carne. Y al morir a la carne nosotros tenemos que mirar a Dios primero, y si ponemos a Dios primero y de ahí miramos nuestra vida, nosotros vamos a obrar en consecuencia a eso y vamos a identificar las cosas cuando están bien y cuando están mal. Si cometemos un error y continuamos nosotros buscando de Dios, también nos vamos a poder arrepentir y aceptar la corrección del Señor. Por eso Pablo nos dice claramente, no se dejen engañar, nuestra vida debe estar enraizada en Cristo, porque Él es la verdad y la fuente de toda sabiduría. En Juan 14:6 Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Proverbios 2:6 encontramos, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cristo, en la segunda parte, es la plenitud de Dios. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo no es una parte de Dios, ni un mensajero solamente, ni un maestro sabio más, como a veces lo quieren poner. Cuando ponen a ciertas personas, lo ponen ahí a Cristo como si fuera un sabio más, y no es así. Él es el Dios mismo hecho hombre. Toda la Biblia lo prueba. La Biblia que se escribe en cientos de años transcurridos y no tiene una sola característica que digamos que la contradiga. Es una parte interesante en la Biblia cuando ustedes, por ejemplo, están leyendo algo del Nuevo Testamento, pero encuentran que también eso que están leyendo tiene referencia en algo que se escribió 500 años atrás y que lo encuentras en el Antiguo Testamento. Y si tú empiezas a enlazar cada parte de la Biblia con las concordancias, porque se llaman concordancias, te vas a dar cuenta que toda la palabra de Dios es perfecta y está hecha de tal forma de que solo Dios hubiese podido crear un libro así, de tal forma de que todo el libro tenga concordancia y no se contradiga en absoluto. Entonces, Cristo cumplió con todas las profecías que se estaban dando en el Antiguo Testamento y Él cumplió una por una cada una de ellas, lo que es imposible para un ser humano, para un computador, que suceda en la vida real. Y eso es imposible. Dios lo hizo porque Dios lo quería dejarnos claro que si nosotros realmente queremos investigar, leamos nuestra Biblia, investiguemos la Biblia y nos vamos a dar cuenta que Cristo es Cristo y que murió por nosotros, murió por nuestros pecados, para nuestra salvación y vida eterna. Por eso, Él es Dios mismo hecho hombre. Eso significa que en Jesús vemos la plenitud del carácter de Dios, su amor, su poder, su justicia y su misericordia. En Mateo 16, del 15 al 17 encontramos, Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando conocemos a Cristo, conocemos a Dios. Cuando escuchamos sus palabras, escuchamos la voz del Padre. Esto nos da seguridad y esperanza, porque no seguimos a un hombre, seguimos al Dios verdadero que es perfecto. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y en el Salmo 19:7 encontramos, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Quiere decir que si estamos en Cristo, estamos en la perfección del Señor. No por nosotros, no porque nosotros seamos perfectos, sino que nosotros al aceptar al Señor y vivir en el Señor, nosotros podemos fluir en Dios y Dios puede fluir a través de nosotros y podemos ser usados por Él. Entonces podemos aceptar que nosotros estamos siendo usados por nuestro Señor y caminar nuestros pasos en Dios. Y tercero, para terminar esta parte, nuestra plenitud está en Cristo. En Colosenses 2:10 encontramos, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Se dan cuenta? Estamos completos en Cristo. Este versículo es un recordatorio de que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. No necesitamos nada extra para ser salvos. No necesitamos añadir obras humanas
para completar la obra de Cristo. Él nos completa, Él nos da propósito, Él nos llena de esperanza. Muchas veces sentimos que algo nos falta para ser felices y el ser humano en general lo que hace es que va buscando más y más, si tiene riquezas quiere más riquezas, nunca es suficiente, si logró algo en la vida quiere más y piensa que ese siguiente paso es el paso que lo va a hacer feliz y al final es como la carrera de las ratas y no llegas a ninguna parte. ¿Por qué? Porque no te estás centrando en Cristo. Entonces uno pierde el equilibrio. Pero cuando tú te centras en Cristo, si tú te paras en un pie y tú miras a un punto fijo, tú mantienes el equilibrio. Si empiezas a mirar a diferentes puntos, pierdes el equilibrio. Si tú ves al Señor, el Señor te ve a ti y Él puede trabajar contigo y te va a dar esa vida equilibrada que tú puedes tener, a pesar de que esté pasando lo que esté pasando, a pesar de que estés con un solo pie. Igual tú te vas a mantener estable si tú miras donde tienes que mirar. ¿Correcto? Muchas veces sentimos eso. Entonces pensamos, si tuviera más dinero, si alcanzaran mis sueños, si mi familia fuera diferente, si consiguiera lo que tanto deseo. Pero la palabra nos dice que en Cristo ya tenemos todo. Él nos da identidad. En Él dejamos de hacer las cosas para nosotros y pasamos a hacer las cosas por el Señor. ¿Correcto? En Efesios 2:10 encontramos, porque somos hechura suya, creados en Cristo, para buenas obras, en Cristo Jesús, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Él nos da paz. En Juan 14:27 encontramos, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Quiere decir que la paz del Señor es una paz que va más allá de simplemente llegué a una meta, ¿no? Corrí 100 millas y llegué a la meta y crucé y qué bien que me siento, ¿no? O tenía mucha hambre y comí una comida y me siento satisfecho. O quería ganarme la lotería y me la gané y qué bueno que me la gané. No, es mucho más allá de eso. La paz del Señor es una paz para que no se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. ¿Y cuál es el principal miedo? El miedo a la muerte, el miedo a no mantenerse. ¿Qué hacían los grandes líderes que no eran creyentes? Se hacían grandes estatuas, ¿no? Grandes cuadros. Trataban de que todos los libros se les mencione a ellos, para que cuando no estén, sigan existiendo más allá, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay un temor a ser olvidados, a la muerte. Pero el Señor te dice, yo te conozco, sé hasta cuántos cabellos tienes, yo sé que te creé. Tú tienes que verme a mí para que tú estés conmigo y cuando tú vengas conmigo en vida eterna, entonces estemos juntos en esa eternidad. Y tenemos que aceptar que Dios está con nosotros. Él nos da vida eterna. En Juan 3:16, para terminar esta primera parte que Sandra nos va a ampliar, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto no significa que la vida sea fácil o que no tengamos necesidades materiales, sino que nuestra plenitud no depende de lo que el mundo ofrece, sino de la obra de Cristo en nosotros. Y para eso tenemos que tener una relación con Él y tenemos que saber que somos de Él y que estamos en Él. Vamos a terminar esta primera parte con una oración. Señor, hoy venimos delante de ti con un corazón humilde. Reconocemos que muchas veces hemos buscado plenitud en cosas que no pueden llenar nuestra vida. Hemos buscado en logros, en personas, en sueños humanos y siempre hemos quedado vacíos. Pero hoy recordamos que solo en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Padre amado, gracias porque en Jesús nos diste la plenitud de tu amor y tu gracia. Gracias porque al mirarlo a Él podemos ver tu corazón. Gracias porque nos libraste de los engaños del mundo y nos mostraste que tu verdad es suficiente para sostenernos en cualquier circunstancia. Señor, te pedimos que quites de nuestro corazón todo engaño, toda falsedad, toda filosofía humana que intente ocupar el lugar de Cristo. Danos un corazón firme, arraigado en tu palabra y lleno de fe para seguir confiando en que en ti estamos completos y que cada día podamos vivir agradecidos, con gozo, porque nuestra vida está en Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora para la segunda parte nos va a acompañar Sandra.
Bueno, la segunda parte es la verdad que libera y la vida que permanece en Cristo. La verdad nos hace libres. En Juan 8, 31, 32 dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús nos enseña que la libertad viene de permanecer en su palabra. Permanecer significa caminar con él, obedecer su voz y vivir en su enseñanza. No basta con escuchar un día, porque es un proceso continuo, es un proceso diario. La verdad de Cristo rompe las cadenas de la mentira, del pecado y de la condenación. Luego en Juan 8, 34, 36 tenemos: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el pecado no queda en la casa para siempre. Voy a leerlo de nuevo. Juan 8, 34, 36. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y si el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús mismo es la verdad. Jesús es el que nos da la libertad. Jesús es la verdad y Él nos trae nuestra salvación. Nos trae esa vida eterna que nosotros deseamos, pero tenemos que aceptarlo a Él y permanecer en su palabra. Jesús es la verdad. Él no solo nos dice la verdad, Él es la misma verdad que entra a nosotros, nos hace libres de la esclavitud del pecado. En nuestras fuerzas no podríamos, pero Él rompe esas cadenas que muchas veces son por antiguos pactos, nuestros antepasados, que no sabemos por qué. Muchas veces el baby llega al mundo desde pequeñito y decimos: uy, pero ¿y qué le pasó? Y desde chiquitito tienen muchas cosas y decimos: ¿qué pasó? Pero es las cosas, la herencia consanguínea, las cosas que traemos de los antepasados. Pero Jesús cortó eso. Nosotros, aceptando a Cristo, cortamos esas cosas que traemos de la sangre. Ya nuestra sangre no pertenece de nuestro linaje familiar, si no estamos alineados con Él. Él corta todas esas maldiciones. Entonces, cuando vivimos atados a malos hábitos, pecados, a pensamientos negativos, a culpas o heridas del pasado, necesitamos recordar que Cristo ya pagó por nuestra libertad. No luchamos solos, su palabra y su Espíritu Santo nos sostiene para caminar día a día en esta lucha que tenemos en el mundo, porque la lucha es diaria, es todos los días. O avanzamos hacia Cristo, o sin darnos cuenta estamos alejándonos de Él, estamos enfriándonos. Y de eso debemos de estar conscientes. La fe en Jesús, la resurrección y la vida. Estas palabras que voy a leer fueron dichas a Marta cuando su hermano Lázaro había muerto. Todos recordarán esa parte. Jesús no le dio una teoría, le dio una persona, a Él mismo. Miren lo que dice aquí, Juan 11, 25, 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo a Marta. Increíble. Ya saben, claro, que después Jesús dijo: Lázaro, levántate, y se levantó y todo eso. ¿Ustedes se imaginan qué conmoción vivir ese momento nosotros? Qué increíble si sus mismas hermanas, cuando Jesús lo va a llamar, Jesús lo va a resucitar, que le dicen: Señor, ya lleva varios días, ya eso está apestando. Y por más que ellas aman a su hermano, ellas lo quieren de vuelta, pero ¿qué le dicen? Como diciendo: ya esto es, ¿quién de nosotros puede hacer eso? ¿Quién de nosotros puede traer a alguien así a la vida, dar vida? ¿Quién dice yo puedo? No, nadie puede.
Es increíble. Muchas veces leemos y releemos, pero la grandeza que ahí esas personas tuvieron el privilegio de ver eso, es solo Dios, solo Cristo, solo Jesús lo ha podido hacer, nadie más lo ha podido hacer. Entonces, ¿quién de nosotros tiene el poder para resucitar a un muerto, el poder de dar vida? Ninguno de nosotros hasta ese poder. Dios no. Dios es el que tiene el poder para todo eso. No se trata solo de esperar una vida eterna en el futuro, sino de experimentar la vida de Cristo ahora mismo. Cuando creemos en Él, la muerte ya no tiene la última palabra. La enfermedad, el dolor y la angustia no nos destruyen, porque estamos en las manos del que venció la muerte. Él es más fuerte que nosotros, Él nos sostiene, aun cuando nos sentimos solos y no vemos a nadie alrededor en nuestras cuatro paredes, el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo nos da esa fuerza que no sabíamos que teníamos. Él es el que nos da todo lo que nosotros necesitamos. Jesús resucitó a Lázaro como señal de lo que hará con todos los que creen en Él, todos los que le han recibido. Esta promesa nos llena de esperanza. La vida en Cristo no termina en una tumba, sino que comienza en la eternidad. No termina nuestra vida, qué sé yo, mañana me voy yo, se va alguien o cuando cumple el tiempo, y no termina nuestra vida y nosotros creemos en Él, creemos en una vida eterna, creemos que Él nos va a resucitar. O creemos, o tal vez Él viene antes y nosotros estamos aquí y nos encontremos en los cielos, como dice la palabra. Nosotros creemos en eso. Nadie más nos promete eso, solo Él nos ha dado ese perdón de pecados y nos promete esa vida eterna. A eso nosotros nos hemos acogido, a ese pacto. Si hoy enfrentamos situaciones que parecen muertas, un matrimonio roto, un sueño perdido, una salud quebrada, una economía tambaleante, debemos recordar que Jesús es la resurrección y la vida. En Él todo puede cobrar vida. Él no tiene límite, Él no es un ser humano. Lo hemos humanizado, pero Él no es un ser humano como nosotros. Nosotros fallamos y fallamos diariamente, pero Él no. Él es Dios todopoderoso. Él todo lo puede y nosotros debemos de creerle y en ese creer pedirle como hijos y Él nos lo dará si está alineado conforme a su voluntad, ¿sí? Luego voy a tocar un poquito de la oración de Jesús por nosotros, que es de unidad y santidad en el Padre. Esto es Juan 17, 9 primero. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. En ese momento se refería a los apóstoles. Oraba por ellos, no por todo el mundo, oraba por lo que el Padre le había dado a Jesús, ¿no? Luego dice, Juan 17, 15, 17, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús ora al Padre antes de ir a la cruz y en su oración ora por sus discípulos y también más adelante lo voy a indicar porque también ora por nosotros. No pide que seamos sacados de las pruebas, sino que en medio de ellas seamos guiados hasta el final, que podamos soportar, que aguantemos hasta el último día de nuestra vida, estemos con Cristo. Pide al Padre que nos santifique, es decir, que nos aparte del mundo, que nos aparte para Él, que nos haga crecer en pureza y sobre todo en obediencia. Juan 17, 20, 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué lindo, ora por cada uno de nosotros, porque dice, ¿no? También por los que han de creer en mí por la palabra de ellos.
Y nosotros, ¿cómo creemos en el Padre? Por la palabra de ellos que estuvo escrita, que esa es la Biblia. Qué lindo. La palabra de Dios que es verdad, que hasta ahora trae y sigue atrayendo a más creyentes, sigue perdonando pecados y sigue trayendo la salvación. Imagínense qué poderoso. Ha pasado tantísimos años y esta palabra sigue viva. Y el Espíritu Santo sigue vivo en nosotros. Y nosotros debemos de atesorarlo, guardarlo celosamente porque es el tesoro más valioso que nosotros podemos tener, que nosotros tenemos. Nuestra vida cristiana no es individualista. Somos llamados a caminar juntos, amarnos, perdonarnos y reflejar la unidad del Padre y del Hijo. La iglesia es el lugar donde el mundo ve que Cristo realmente vive. Vamos a seguir viendo sus obras, sus maravillas mediante su palabra y nosotros tenemos que seguir caminando en fe para librar siempre la buena batalla. Nosotros con nuestros actos gloriamos al Padre, gloriamos a Cristo, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y aunque la situación en nuestra vida se torne difícil, debemos de modelar a Cristo. Debemos de hacerlo siempre, en todo momento, porque así otras personas se van a fijar en nosotros. Muchas veces nosotros somos los que estamos más en la mira. El que no cree, el que está alejado de la iglesia, de la palabra, ve y dice, oh no, si tú eres así, no, ni hablar, yo no piso la iglesia. Entonces ya hay confusiones, pero la palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios nos guía y cada día que pasa nos hace perfectos, nos santifica, nos separa del mundo, nos hace cada vez más limpios y perfectos para Cristo. Y aquí como instrumentos para atraer a los nuevos creyentes, para atraer a los que son más niños, pero que también es el rebaño de Cristo, porque son de Cristo, todos nosotros somos de Cristo. Y así, vamos a terminar con una oración. Amado Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra, gracias por tu enseñanza Señor, gracias Señor que tu verdad Señor esté en nosotros y que nos haga libres. Corta todas las cadenas de esclavitud, las cadenas de pecado Señor, quita todo dolor de nuestro corazón Señor, y haz que nuestro corazón de piedra se convierta en un corazón de carne. Tú todo lo puedes sanar, Señor. Sana nuestras heridas, mi Dios, porque tú eres bueno. Tú eres la resurrección y la vida, Señor. Resucita cada cosa de nuestra vida que esté muerta, Señor. Si es nuestro matrimonio, si es nuestras finanzas, si es nuestra salud, Señor. Tú resucitas, Señor, lo que es necesario, lo que tú crees que es conveniente para nosotros, Señor. Nosotros te lo pedimos por fe, porque tú todo lo puedes, Señor. Haz que tengamos buena salud, tengamos esa economía estable, mi Dios. Tráenos bendición, Señor, que nuestra boca hable bendición para nosotros y para nuestros hermanos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.